¿cómo están? Bienvenidos a Habitación de Papel. Mi nombre es Luis Alejandro García y vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy, durante una hora aproximadamente, sobre el mundo del cómic. Y para eso hemos traído un invitado muy especial que amablemente ha accedido a llegar hasta Habitación de Papel, que es Óscar Ramírez. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Habitación de Papel. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, gente que nos acompaña en esta oportunidad? Bien, poder compartir un tema que de repente en Trujillo todavía está, como decíamos vulgarmente en un momento, ¿no? En pañales, está comenzando todavía, pero que ya tiene una vertiente y un tiempo bien establecido en nuestra sociedad. Ahora, antes de que pues arranquemos el en vivo, ojo que estamos en vivo, ¿eh? Son 5:21 de la tarde, conversamos también sobre que aquí en Trujillo se han publicado temas ligados al cómic. Has traído una edición, El invisible pájaro de los ecos, de padre e hijo, Óscar Alarcón y Alberto Alarcón. Exacto. Cuéntanos un poco de esto para entrar en el tema. Mira, en Trujillo hubo una pegada muy fuerte. Yo recuerdo que había un grupo llamado La Mancha Cómic, ¿Ya? que empezaron a hacer trabajos independientes, un poco contestatarios, un poco tirado a la experimental también, que estaba genial. ¿Qué año era más o menos? 2010, 12 por ahí, Ya, más o menos, hace ahí. una década más o menos. Porque esa publicación, si no me equivoco, es de A ver, 2012, vamos a ver. por ahí más o menos. Entonces, sí ha habido hasta la fecha, hay una mirada interesante de muchos artistas trujillanos, porque el tema en el cómic en el Perú, si bien parece algo nuevo, 2010, ¿no? Sí, Ya, por ejemplo, casi más de 15 años. Parece algo nuevo, no lo es, porque nuestro país ya goza de autores muy reconocidos dentro del universo del cómic, que si bien el cómic estadounidense, que es lo que nosotros conocemos, ha llegado más a nuestro continente, ya goza pues de casi 100 años de antigüedad. Claro, estamos hablando netamente de la ciudad de Trujillo. Claro, ¿no? Entonces, pero en ese contexto, y hablamos mayormente que asociamos siempre cómic con superhéroes, cómic con humor, que de ahí viene la palabra, cómic viene de cómico, ¿no? Sí. En Trujillo sí ha habido ello, porque hay una herencia también en Perú desde hace varias décadas que se han esforzado por hacer un trabajo interesante en la novela gráfica. Por ejemplo, ya habían en diarios que aparecían en en la última página, aparecían tipo tiras de Super Cholo, por ahí Selva Misteriosa, que se ha vuelto a publicar completo por Planeta. Ya aparecían los trabajos de Juan Acevedo, por ahí Óscar, también. para diferenciar primero, cómic no es lo mismo que novela gráfica. No, el cómic de por sí asociamos más a la tira cómica, Por ejemplo, de la historieta. a ver, una que hayas traído, este de acá, ¿no? Ya, esa es por ejemplo, una novela gráfica. Esta es una novela gráfica. Porque es un arco argumental, Ajá. netamente que tiene un inicio y tiene un desenlace en la parte final, pero la tira cómica era más que todo una historieta que aparecía al final del diario o en una página del diario que contaba una anécdota de ese momento y se acababa en ese momento. Era como un chiste. Ya. Era como un chiste. Que eso surge a comienzos del siglo XX, del siglo XX, que era más que todo para vender diarios a las personas en época de la depresión estadounidense y que de esa manera pues vendieran más, produjeran más cosas, la gente se divirtiera, olvidara un poco su realidad, que eso nace con esa intención, Claro. no con el formato todavía de novela gráfica, porque la novela gráfica como la conocemos se establece ya un poquito después, sobre todo con el autor que es Will Eisner, que es tal vez el que forjó las bases de cómo se debería hacer una novela gráfica como tal. Aunque ya había antes un texto, una tira llamada El Niño Amarillo, si no me equivoco, que también tenía esa pegada. Pero la tira era eso, pues una cosa más breve, más rápida, de más acceso. En cambio ya la novela es un poquito más extensa. Claro, digamos, o nace con una necesidad de encontrarle un equilibrio a los hechos noticiosos trágicos. Exacto. Y contar un poco de humor, digamos, al final de la página para, de alguna forma, cerrar también no sé, el día o el momento del Termina tu día alegre, una cosa así. Digamos, ¿no? Claro. Pero luego viene a pensarse un poco más Exacto, el tema del cómic y nace la novela gráfica. Digamos que en Estados Unidos, que es donde parte, porque inevitablemente vamos a hablar de eso, porque ellos son la base de esto, se puso muy de moda también esto de lo que se conocía como el folletín de 10 centavos, que eran libros breves que contaban, series policiales, o era el western, ¿no? O ciencia ficción, aunque más fue Rusia los primeros que desarrollaron todo el tema de ciencia ficción, pero ellos lo hacían con la intención de vender un producto más rápido, más asequible y que se masificara también ello. Entonces los diarios veían quién vendía más, o sea, esta tira cómica del autor tal
vende más, contratémosle, paguémosle más para que se pueda difundir. Y cuando vieron ese mercado, ahí dijeron, ¿y si hacemos un folletín únicamente con historia de estos autores? Y empezó a sacar, pues, la grapa, ¿no? Digamos, una grapa salió. Claro. Y se vendió. Oye, está bien este producto. Otro diario dijo, vamos a meterle más autores acá, que sea más humorístico, de repente algo más de aventura, más de acción, más policial. Y empezó esa competencia. Action Detective Comics son los que hicieron, por ejemplo, donde aparece por primera Batman, que eran netamente textos que eran detectivescos, ¿no? Claro. Lo novio. Tú eres un, digamos, admirador. ¿Cómo te considerarías de Batman? Comprador impulsivo. Comprador impulsivo de Batman, ok. Para explicar un poco más, porque digamos es un amplio mundo, pues Sí. un universo, centrémonos en Batman. Para empezar. ¿Ok? ¿Cómo nace Batman? ¿En qué época? ¿O bajo qué idea nace Batman? ¿Y qué otros superhéroes ya circulaban en ese momento? Tal vez el primer superhéroe oficial dentro de toda la amalgama que conocemos nosotros de personajes dentro de Marvel y DC, que son un montón, no solamente de Spider-Man y Batman, hay un montón. No, un montón. En 1938 aparece por vez primera Superman en el Action Comics, en esa portada emblemática que está con el Volkswagen verde encima de él, a punto de reventarlo contra una pared, contra una montaña, creo. Y al año siguiente, como vieron esa popularidad, dijeron, vamos a hacer algo semejante, pero no tan, de repente, no tan tirado a lo espacial, porque es un extraterrestre al final Superman. Y quisieron hacer algo más mortal. Un personaje real, común y corriente, que se viste como un justiciero para poder vencer a los malos, entre comillas. Y en el 39 aparece Batman. Aparece, si no me equivoco, en el mes de marzo, cuando la portada salió en mayo. O sea, siempre salía, creo, con un mes de anticipación, una jugada y un error de impresión. Hace muchísimo tiempo. Claro, Uno tiene 39. La idea de que, bueno, supongo que será propio también de estas películas que salen. Piensan que es reciente, pero es hace muchísimos años en realidad. Yo siempre me imaginaba la gente que leyó los cómics en los 60, 70 y cuando apareció todo el universo de Marvel, dijeron, yo soy el genio, yo leí todo esto, yo me lo sé de memoria toditito, yo te voy a hacer spoiler antes que todo, porque de ahí se alimenta, ¿no? Claro, ahí aparecieron un montón de canales de YouTube, canales que empezaron a contar por qué aparece este personaje, qué significa dentro de la historia de Marvel, por qué esta escena post-crédito, qué va a suceder después. O sea, no es nada nuevo el multiverso. No, eso no es nada nuevo. Es nuevo para nosotros, para la gente que hemos ido poco a poco recién descubriendo este mundo. Y no está mal, ¿no? No está mal. Pero sí tiene mucho tiempo, muchos años. Incluso uno de los genios dentro de la creación de los personajes de Marvel, que es Jack Kirby, ya había creado para DC una cosa que se llamaba el Cuarto Mundo, que ya habla de dioses, de seres ancestrales, y aparece Darkseid, Orión y un montón de gente más. Entonces, ya había gente que se ha pegado un montón con esto. O sea, lo del Hombre Araña... Hombre Araña... Tres veces ya... Ya hay un montón, ya ha pasado con 20.000 transacciones el personaje. Ahora, volvamos a Batman. En Batman, tú, o mejor dicho, estabas en la parte donde Batman aparece como un individuo que no necesariamente era Superman, que venía desde lejos. Con todo el poder del mundo. Con todo el poder del mundo. A mí siempre me interesaba el personaje de Batman, porque como lo que te comentaba, ¿no? Porque es el tipo que, y si pudiéramos hacer algo más, ¿no? Si pudiéramos entrenar nuestro cuerpo, nuestra mente para poder ayudar a las demás personas, que es lo que también te mencionaba, ¿no? Un bombero, para ser bombero, no es que nace y ya se acabó, ya es bombero porque quiere serlo, no. Entrena para poder serlo mentalmente, físicamente. Sus capacidades las eleva para poder ayudar a los demás. Y algo semejante es Batman. Es un ser común y corriente como tú y yo. Solo que dice que si pudiera hacer algo más, ¿qué tengo que hacer? Entrenarme, disciplina, claro que con dinero. Unos ceros más, ¿no? Ahora, eso también han habido unos milloncitos ahí, no nos quedaría mal, no nos quedaría mal. Pero hay universos alternos, o lo que se conoce como Let's Wars, que el What If, que es de Marvel, que se puso muy de moda últimamente, ya DC lo había hecho muchísimo tiempo atrás. Marvel, o sea, había una copia siempre entre Marvel y DC. Se copian unos a otros. Ahí es un tema curioso. A ver, explícame un poco esto de Marvel, DC, para los espectadores también de Habitación de Papel. Claro. No son lo mismo, evidentemente. No, para nada. Pero hay una riña también, ¿o no hay una riña? Riña como tal, a un punto en que vas a crear algo nuevo, va a ser complicado. Es muy complicado. Pero siempre hay ese que está sacando la competencia para ver cómo lo puedo hacer yo o mejorar.
que apareció, porque por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Primero apareció Deathstroke, un mercenario dentro del universo DC, lo copia Marvel y crea Deadpool. ¿Cuál de los dos es más conocido? Bueno, Deadpool, entonces. ¿no? Ahora. Pero, y sucede eso, entonces es inevitable. ¿Y en Batman cuál sería? En Batman, ¿qué personaje? Yo creo, muchos asimilan el tema de Iron Man, pero creo que no. El personaje de Marvel que tiene más oscuridad dentro de su creación y es un mortal como todos nosotros, como todo ello, sería Matt Murdock de Daredevil. Yeah. Daredevil para mí es el personaje que se puede asemejar mucho a la idiosincrasia o todo lo de Batman. Que se ha puesto ahorita muy de moda también con la serie que ha sacado Netflix, que es muy buena serie, y han adaptado tal vez uno de los arcos argumentales más bravos de Daredevil, que es el War Again, escrito por Frank Miller y dibujado por David Michonneau. Es bravo, porque ya no es una historia tranqui, sino es una historia madura. Que eso también ha sido un debate o un conflicto dentro de Marvel y DC. ¿Quién es más oscuro? ¿Quién es más alegre? Cuando tú revisas todos los personajes de los universos o de estas casas editoras, tú te das cuenta que Marvel tiene personajes muy oscuros, muy sombríos, antihéroes que tienen historias tremendas. Voy a hacer un ejemplo básico. Iron Man, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce, tiene historias bravasas en las cuales el villano no es ni el mandarín ni nadie, es el mismo, porque él es alcohólico. Ajá. O sea, toca temas. Hay una novela gráfica llamada El hielo en la botella, en la cual el villano es el mismo porque es su lucha contra el alcohol. Tema serio en Marvel, que de repente no lo van a adaptar, aunque se han ido adaptando dentro de todas las películas y te dan guiños, ¿no? Ajá. El caso de Daredevil, ¿no? Un personaje que es invidente y que se enfrenta a Kingpin, que es su principal villano. Por ahí Thor. El Thor de las películas, gente, es un payaso. Tú lees los cómics y el brother es un tipo que puede destruir el mundo si se le ocurre. Ha luchado contra celestiales, ha luchado contra todos. El mismo Víctor Von. O sea, es casi como el hermano, esa oscuridad del hermano de Thor. Loki. Ajá. Que Loki es más humorístico. Claro, tiene por ahí, ¿no? Una pegada en el hecho de que son personajes que si tú los quitas de la mirada que tienen las productoras, que inevitablemente para películas es para todo tipo de público, ¿no? Entonces, cuando tú le vas a los cómics o las novelas gráficas, ahí te das cuenta que los personajes pues tienen un poder inconmensurable y que no se bastan solamente con lo que sucede. ¿Y en Batman? ¿En Batman qué? Por ejemplo, ¿cuál es el lado más oscuro de Batman? Tiene varias historias. Por ejemplo, una que tú recuerdes. Hay una novela gráfica que se llama La Secta, o también se conoce como hay otro nombre para que se le puede decir para secta. El culto, ¿ya? Que es una historia donde ya no es solamente Batman enfrentándose contra un tipo superpoderoso, inteligente, sino contra una secta satánica que está queriendo invadir la ciudad de Gotham. Y hay mucha oscuridad, o sea, hay escenas muy gráficas de violencia, no sé si se puede decir asesinatos, sí, ¿no? Crímenes, digamos. Ok, crímenes de muy, muy alto calibre, por así mencionarlo. Y que sí, tiene esa oscuridad de por medio. U otras historias en las cuales hay un personaje o algo un poco más tirado de los pelos, como el caso hay una novela llamada Enloquecidos, que la escribe Garth Ennis, que Garth Ennis es el autor de The Voice, un brother muy antiheroico, siempre todas sus historias son así violentas al extremo. Yo he visto esa serie. Buenísima. Es muy buena. La recomiendo, pero nadie me hace caso. Es que, ahora, es muy distinta al cómic, es muy distinta a la novela gráfica, porque ahí han hecho muchísimos cambios, pero es bastante oscura. Violenta también. Violenta, oscura, ¿no? El lado perverso de los superhéroes. ¿Qué pasaría si en vez de ser bueno, pudieras hacer otras cosas, no? Sí. Ahora, este Garth Ennis también hizo unas novelas, una serie bien bacán dentro del universo de Punisher, el castigador. El brother con la calavera y todo. Sí. También tiene su lado violento. Pero en esa historia de Batman, que le escribe Garth Ennis, habla sobre un tipo hippie que crea un estupefaciente en base a la sangre de las personas y empieza a secuestrar gente para quitarles ello y crear todo este producto negativo. No sé si puedo decir la palabra. Yo tampoco sé. No van a el corte directo. Bien. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hace eso. Ahora, dentro de la figura de Batman y todo lo que nos acabas de comentar también, has traído tus tesoros. Sí, algunas cositas por ahí, sí. ¿Podrías mostrarnos uno que a mí me ha gustado muchísimo? Muéstralo tú. Ahí y me te voy comentando. Qué bonito, ¿ah? Miren, señores, señoras, miren esta. Sí se ve, Joaquín, ¿no? Es un lenticular. ¿Se ve cómo se hace el...? Flash y Batman.
En el 2017 se sacó, o sea, Tom King escribe esta historia llamada The Bottom, o El Botón, o La Chapa, también como la tradujeron, en la cual Batman se une a Flash para resolver un crimen, está por ahí la aparición ya de los personajes de Watchmen, y sacaron este formato que era un lenticular que al girarlo, como, ¿no? Claro. Como mencionaba, se ve el Batman, A ver, Joaquín, porfa, ayúdanos. y se ve también a Flash. Ahí. Está en el formato, está en Ahí la se ve, edición, ahí se ve. en la versión estadounidense, está en inglés, tiene ese detallito. Ya. Particularmente es una cosa que yo más precio porque ni bien salió, llegó a Perú algunos ejemplares y boom, me compré uno tenía que guardarlo sí o sí. Esto está en uno de tus más preciados tesoros. Sí, de los últimos, digamos, Ahora, ¿no? guardas uno también que me Claro. resulta muy interesante, que... Este primerito, porque este fue el primero que compré de Batman. Exacto, eso iba a decir. Este es el primer libro que Oscar Ramírez compró de Batman, y al cual, evidentemente, aquella primera vez que nos une con una pasión, sí. lo atesoramos mucho. Y... Aquí está. Es un compilado, Es ¿sí? de ¿Qué lo los sacamos? 2000, no, hombre, ahí está. No quiero yo, por favor, No, perturbar acá el... Está precioso. Este es el primer libro El primero tú que me compras compré. de Batman. Y es una antología donde aparecen varias historias de Batman. Recuerdo que yo estaba en el 2014 en Tacna. Ya. Había sido invitado a un evento por allá, un festival de poesía. Y nada, vi a un amigo que tenía varias novelas gráficas en su casa. ¿Tú en ese momento sentías ya una Sí me especie gustaba, sí sí te me gustaba, gustaba, pero sí. no era como que... Sí, nunca compré un cómic, Ya. nada, nunca me había fijado en el mundo de la novela gráfica. Hasta que vi amigos que conversaban muy bien de ello y Ya. dije, es un tema que me interesa, Ajá. porque a mí siempre lectura, cosas por ahí que tenga que ver con algún tipo de arte, siempre me ha interesado. Porque, ojo, acá... ¿cómo decir? Un testimonio de redes, no sé cómo llamarlo, pero Oscar colecciona casi todo lo que es de Batman, ¿no? Sí. ¿Cómo es No, lo otro? figuras de acción, Figuras de batimóviles. todo. Tiene la chapa ahí, ha venido con la Sí, la chapa de Batman, ahí La está. chapa de Batman. Así que doy fe, evidentemente. Tengo un tatuaje también de Ahí está. Oscar, cuando yo te conocí, Sí. no tenías ese No, lo tatuaje. puse después, ahí Que está. fue por allá por los 2014 ¿Cuándo? Pues 2000. más o menos. ¿Habrá sido? Por ahí de más o repente, menos. va, no ponle tenía por ese el tatuaje y no, ahora tiene el todavía no, tatuaje ya. de Batman. Así que ya, pues ya. No hay mayor Loquito Batman. indicio ya para decir que Oscar es admirador de Batman. También leo otras cosas, por si acaso. Claro, por favor, no solamente Batman. Oscar, ¿qué es lo que más admiras de este señor? Su dinero, por supuesto. Los ceros, la cuenta ¿Cuántos bancaria. ceros? Ya, llegar a fin de mes con la justa, no, a nadie le gusta. A nadie le gusta ello. Oye, pero es una especie de Gatsby Batman, ¿no? Sí, buen punto. ¿No? Si lo Porque comparamos con lo de la novela de Flash de Fitzgerald, claro, podría ser un gran Gatsby. es una especie de hombre con muchísimo dinero, Sí, sí. huérfano, Sí, también. pero que no encuentra, digamos, su lugar en el mundo. Y es un Cree que le ha superhéroe. encontrado de esa Ajá. manera. Porque incluso hay varias historias en las cuales Batman se enamora y él quisiera dejar esa vida Sí, solamente para seguir una vida normal, porque siente que, como tú mencionas, y me parece chévere, muy, muy cierto, a pesar de todo ello, él podría dejar eso si es que aparece algo que le cambie toda su figura. Es más, hace unos años, Tom King escribió una historia llamada La Boda, donde se iba a casar Bruce Wayne con Selina Kyle, Catwoman, Ya. la Gatúbela. Al tipo lo amenazaron de muerte dentro, porque él, bueno, ya no es spoiler, han pasado como no sé cuántos años, es spoiler, porque al final el tipo no hace que se casen. Ella dice no, porque si le quito esto si te quito a ti, quito a Batman, quito al héroe Ajá. que todo el mundo espera, entonces no puedo hacer eso. Al tipo lo amenazaron de muerte, al escritor, a Tom King. Es más, llegó a una convención, a una Comic Con escoltado por seguridad, porque el fanatismo de las personas que estaban esperando el número, ¿cómo es posible que me hayas hecho esperar tanto para que al final no lo cases? Qué Fue tremendo. fuerte. Sí, no, fue tremendo, fue tremendo. Es como en la literatura pasa, le pasó a Saviano cuando escribió Gomorra, Sí. le pasó a Conan Doyle cuando mató a Sherlock Holmes, que le empezaron a bombardear con cartas y amenazas de muerte para que vuelva a su autor. Entonces, en esto también sucede, llegan a ocurrir ese fanatismo extremo. Ahora, ese fanatismo, ¿lo ves mucho en la ciudad de Trujillo? ¿No lo ves mucho? Está comenzando. Hay convenciones. Hay más fanatismo de manga. Ya, ahora vamos a ver el manga. Ya. Para cerrar entonces, Dale. antes de ir al manga. ¿No, o está comenzando, dices? Yo creo que sí, porque los que más consumen cómic
son la gente adulta. Ya. O sea, gente que de repente vio la serie animada de Batman en el 92, ¿no? Como mi persona, de repente tú también, no creo que tú no lo has visto, ¿no? No, Tú eres más joven que yo yo. nací en el 93. Entonces, me estoy quinceando. No, mi generación vimos ello, entonces como que siempre tuvimos esa afinidad. Y es más, la serie animada adaptaba muchas historias de los cómics. Las adaptaba de una manera hermosísima. Las películas por ahí también, la serie de la Liga de Justicia, la serie de Superman. Entonces, yo he visto más en adultos el fanatismo por el cómic. Y hay una tienda acá en Trujillo, digamos, un lugar donde hay reuniones con respecto al cómic. Hay eventos tipo la Frikiferia, tipo el Matsuri, pero más que todo orientado al manga, al anime, a lo K-pop, más que al cómic. Al cómic todavía estamos, creo que sí hay, o sea, yo creo que sí juntarían, pero serían más adultos. Ese fanatismo de adulto, incluso que yo lo he visto en la librería que yo manejo, que después haré el cherry. Claro, sí. He visto que gente más adulta va a comprar los cómics. Es la que más adquiere los libros. Los jóvenes sí se van más por lo otro. Las películas. Cuéntame. Tu top 3 de películas de Batman. Ah, top 3. A ver, ¿o no te gusta ninguna? No, sí, total, todas. Ahora, pero ahí va un detalle. Mira, por ejemplo, yo creo que la serie de Christopher Nolan hace la última trilogía de Batman. Para mí es una película en 3 partes. Ya. Porque en la primera película te muestra la formación del héroe, pero no se enfrenta con ningún villano todavía. A menos que Ra's al Ghul, por ahí su mentor, se revela contra él, y hay un final en el cual el héroe empieza a tomar su posición en el mundo. La segunda... Esa parte es cuando él está en el pozo. El pozo del... No, esa es la 3. Esa es la 3, cuando cae en el... Cuando Bane lo lleva, lo encierra ahí en el... Sí. Que debería ser Santa Prisca ese lugar. En la 2... Ahí está, mira. Ahí está la trilogía. Batman Begins, la primera de Nolan. La segunda, Dark Knight, es la película... Yo creo que todo gran héroe se mide en la base de su villano. Si el villano es buenísimo, el héroe va a destacar y vas a darte cuenta que tan... Por supuesto. Para mí la segunda película de superhéroes más buena de la historia es Shrek 2, la mejor película de superhéroes. Y esta es la primera. Esa es la primera. Mira, ahí se enfrenta contra el Joker, el gran villano. Ahí recién hay un villano a su nivel que lo pone en jaque. Y es más, ni le gana al final, porque al final el personaje le dice, yo no te quería vencer a ti. Yo quería que el personaje de Harvey Dent sea el que al final se corrompa. Y muere claro, ella. Claro, ella y Harvey Dent. ¿Te das cuenta? Entonces, ni siquiera pierde el villano, ni siquiera pierde. Pero en la 3, que es la cuando se enfrenta contra Bane, ahí recién Batman es el héroe. Es como que vas armando la historia. Ese es un análisis muy personal de repente, ¿no? Por ahí conversar con mis hermanos, con amigos que me decían, yo poco a poco vas armando esa idea. Hay un crecimiento en 3 partes, exacto, ¿no? La primera es el nacimiento, la segunda es la confrontación, y la tercera la consolidación del héroe como tal. El héroe como tal. Interesante, no lo habíamos visto. Por eso yo no puedo separar ninguna de las 3 ahí. Sí, claro, la 2 es la mejor, ¿no? Pero de las 3 es una película en 3 partes, considero siempre yo. Ahora, si hay un top 3 fuera de esta serie, para mí, podría ser la primera de Batman, Batman con Michael Keaton y Jack Nicholson, hecha por Tim Burton. La número 2, que aparece Danny DeVito como el pingüino, que es un peliculón. Esa fue la más oscura de todas, creo yo, de todo ese universo. Michelle Pfeiffer como Gatúbela, genial también. Y yo le metería ahí Batman vs Superman, que es una película que ya la han infravalorado. Es muy buena, es muy buena. Es ver tus cómics, ver de Batman de Dark Knight Return, verlo ahí peleándose, la aparición de Wonder Woman, o sea, la primera lucha contra Doomsday, la muerte de Superman, ese cómic que rompió escalas a nivel mundial. Esa pelea entre los dos. Claro, y que está basada en este cómic, La muerte de Superman, que lo escribió Dan Jungers, que en el año 92, 93 creo, cuando se publica, creo que es hasta ahora el cómic más vendido de la historia. O sea, se vendió en cantidades industriales y se fue noticia nacional la muerte de Superman. Claro, uno no pensaría jamás. Claro, entonces... Llevarlo a la pantalla es mucho más atrevido, ¿eh? Y hacer eso y ver toda esta formación en una película para mí fue extasiante. Yo feliz de la vida, bravo, gracias, Zack Snyder, ¿no? Para mucha gente no le gustó por un tema en particular, por la frase, cuando dice, salva a Marta, save Marta. Ya. Que coincide que porque se llaman igual a mamás, se va a hacer uno, va a ayudar al otro. Hay un trasfondo mucho más profundo detrás de esa simple frase de salva a Marta. Lo que tú nos estás diciendo en ese sentido es que, bueno, uno a veces va a los cómics con una idea de prejuicio, pues, ¿no? Es algo
Bueno, Seguimos, son como- claro. se sigue ese proceso, pero hay un trasfondo. Por Hay un supuesto. argumento bastante sólido Claro. en las historias que, por ejemplo, en la que acabamos de mostrar, de la trilogía. Es muy buena esa trilogía, ¿ah? Muy buena, e incluso yo la he visto más de una vez. Sí, también. Y tiene un argumento muy sólido, muy sólido. Hay una buena construcción de los personajes. No es que sea por ser superhéroe, va a ser menos que una Exacto. película en lo absoluto. Exacto. Ese es el tema muchas veces del director. Y también es un tema, como dices tú, el prejuicio. Cuando la gente dice, ay, este cómic, por ejemplo, voy a poner, este cómic, ¿será bueno para mi hijito? Ah, sí. ¿De ¿Sabes 5 años, qué? 6 años? No, Mira, señor. yo trabajaba en una librería y De también te habrán Punisher, de Punisher para mi hijito. No también sea te habrán malo. hecho esa pregunta Sí, por muchísimas supuesto, veces, por ¿no? supuesto. Y ahí, mira, yo como vendedor, yo, vendedor de libros o librero, yo Ya. sinceramente considero que hago una chamba de librero, Ya. porque recomiendo. Ujú. No es por vender, porque yo fácilmente por vender lo que la señora me pide o el señor me pida, ahí está, vamos, no. Yo sé que si ese niño va a leer The Punisher, escrito por Garenis, no, hay escenas muy violentas, muy fuertes, tengan cuidado siempre con ello. No todos los cómics de superhéroes son para niños, dependiendo mucho de la edad que ellos Claro. van a tener. Me acuerdo que una señora quería comprarme uno de Deadpool. Y yo le digo, Ya. señor, no, ese no es no, pero mi hijito quiere, dice que ha visto la película. Epa, señora, que diga, tiene su hijo, 6 años, no sea Ay, mala, ay. señora, tenga cuidado, eso no es recomendable. Bueno, si así es Deadpool en las películas, ya no quiere imaginar No, en el cómo cómic será es más Deadpool, ¿no? violento, tiene más cosas, más quemada todavía. Entonces, siempre hay que tener ese cuidadito, ¿va? con el tema Ahora, de las historias. Me preguntabas por mi época o el año en que nací, ¿no? Yo nací en Claro. el 93. Y no recuerdo mucho los cómics por ese entonces, pero sí recuerdo, por ejemplo, a Dragon Ball Z, que pasaban por la Toriyama en el cielo. Claro, pasaban por la televisión Claro. a cierta hora. No sé si en esa época fue el boom, no sé, no estoy muy seguro, No. pero me acuerdo que pasaban esa y pasaban también Los Caballeros Del Zodiaco. del Zodiaco, que has traído un libro que Esa es la edición mexicana. voy a llorar, Que salió. Oscar. Y esa es la nostalgia cuando acá. se pelean Shiryu contra Seiya en el Ya. torneo intergaláctico, cuando se agarran a golpes. Desde tu perspectiva, el mundo del manga, ¿cómo es aquí en la ciudad de Trujillo? Ha crecido un montón Ajá. por la masificación de los animes, ¿no? Porque uno cuando ve las series animadas no se percata, es más, el 90% de lo que vemos en televisión está basado en un libro. Sí. Sea un cómic, sea un manga, sea una novela, sea un cuento, sea lo que sea. Y uno va descubriéndolo con el paso Y del la tiempo. gente se sorprende, ¿sabes? Cuando tú le No dices, sabía que era "Oye, un ¿sabes qué es libro. No sabía que era un libro, te dicen, ¿en serio? Ah, mira, ¿en serio? ¿Y es mejor que la película? Ah, no lea, pues ya lea, amigo, lea. Y es cierto, o sea, cuando descubrimos que tú y yo nunca supimos que Dragon Ball era una caricatura, un libro, o Saint Seiya, que se llamaba Saint Seiya, no Caballero del Zodiaco, o los Supercampeones, que se llamaba Capitán Tsubasa, También. nunca supimos eso, después nos dimos cuenta con el paso del tiempo. Crecimos con ello y lo fuimos transmitiendo, ponte. Los que fueron de mi generación, que la mayoría ahora son padres, hijo, tienes que ver eso de acá también. Y vieron, y entonces empezó a gustarles. Y con la explosión todo ahora del boom bueno, que todos somos una aldea global, que todo llega más rápido a nosotros y hay una masificación de las series animadas, los jóvenes ahora tienen de dónde escoger. Tipos de manga que les gusta. Y eso es también algo complicado, porque Sí. a mayor opción a mayor es opción. más difícil la elección. Y también, ¿sabes qué pasa con ello? Y así profundizando un poquito también. Antes, cuando estaba el recreo, ¿te Ya. ha pasado? Todos se reunían en el recreo para hablar del capítulo que había pasado ayer Ya. de Dragon Ball Z. Ahora no sucede eso, porque no hay un anime solamente que se transmitiera Es por que son TV. muchísimos. Exacto. Ahora, ¿has visto tal anime? No. ¿Has visto tal no, no, no. Entonces ya no pueden conversar incluso algunas personas. No sé, digo, o sea, hay público para todo. Pero antes ese tipo de tener solamente la televisión como la única fuente de información generó esa hermandad que mucha gente se ha conocido gracias a Dragon Ball. Incluso cuando falleció Toriyama, todos salieron a hablar de él de manera positiva. Creo que nadie habló mal de Dragon Ball y no pueden hablar mal de Dragon Ball. ¿Qué van a decir? Si Bulma es la mujer más inteligente de la faz de la Tierra, por favor, respeten. Es imposible. La hermano. mujer el ser humano más inteligente es Bulma, nadie más, imagínense, con esa calidad, ya haciendo trabajo mi pata Toriyama. Entonces, mucha gente decía, pues yo conocí a mis mejores amigos que hasta ahora conservo viendo Dragon Ball, Sí. hablando de Dragon Ball, hablando de Caballero del Zodiaco. Generabas esa hermandad que ahora no sucede mucho porque ante la masificación y la variedad que existe, muchas personas como que incluso, no he visto no, contigo no hablo.
no te gusta este tipo de más, no, me voy. O sea, se separan incluso. ¿Y sabes cuál es el secreto? Te lo pregunto en realidad, más que una afirmación. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar en los cómics, o yo que veía Dragon Ball, que luego te enteras que era una historia en papel. Claro, tú ibas al centro y había juguetes. Claro. No pasa con la literatura, pues, ¿no? Tú no vas al centro y encuentras... Peleando tu Nietzsche contra Wittgenstein. En lo absoluto, ¿no? Pero... Debería haber. Idea de negocio, idea de negocio. Haz tu Vargas Llosa contra Gabo, animado. Aquí en este programa nacen las ideas más locas, por si acaso. Otra idea de negocio. Figura de acción de Gabriel García Márquez con el ojo morado ahí. Imagínate, hermano, ¿no? Idea de negocio. Tu pack de 100 años de soledad ahí, ¿no? En venta. Tu pack del boom latinoamericano. Ya. Colecciónalos todos. Eso no pasa, pues, con la narrativa Claro. De la literatura. Pero sí con los cómics, Sí. con estas historias. ¿Por qué crees que sucede? Es que inevitablemente todo lo que nosotros hemos consumido va a la acción. Va a ser algo entretenido, más allá. Ojo, no quiere decir que la literatura no sea entretenida. Nosotros leemos un montón de literatura y tiene su gracia. Pero, o sea, esta es acción más rápida de asimilar, de consumir, y la secuencia que se maneja también te invita. Serían como novelas decimonónicas, creo yo. Ya. Que son con una periodicidad que te obligan a seguir leyendo o viendo la animación. Pero no se genera esto porque... ¿Cómo podrías, no sé, Los Miserables, sale tu Jean Valjean con tu Marius ahí, claro, para coleccionarlo? Me lo imaginaba. Es que ahí va el tema. Tu Jean Valjean, el que leíste tú, no es el mismo que yo leí. Claro. Porque mi imaginación y la tuya no coinciden en el personaje. No hay un referente. Un plasmado. Exacto. En cuanto a dibujo. Exacto. ¿no? Como en cambio acá, un Batman va a ser el Batman, por más que le cambien la figura del centro y todo, va a ser el mismo Batman, claro, con la misma aporte y todo lo demás. Exacto. Entonces va a ser más fácil de producir, más fácil de vender, más fácil de adquirir también, ¿no? Porque así se ha dado y se sigue dando, ¿no? Yo creo que ese sería el tema también, el factor imaginación que te da la literatura es mucho más amplia. Aquí ya te dan prácticamente todo armado, únicamente sigue la historia y sorpréndete con lo que te voy a mostrar. Y hablando de eso, ya para ir cerrando, está pues la novela gráfica. Sí. Que digamos, sería un mayor acercamiento hacia lo que hemos más artísticamente hablando, claro, sí, es un trabajo, ¿no? Mucho más artístico. Exacto. Y has traído bueno, esta me ha causado mucho interés. Se llama Callejón Rojo. Esa está ambientada en Camboya. El autor, que es Cera, es un artista que cuenta pues algo así como lo que sucede con Maus, como lo que sucede con Persépolis. Novelas que cuentan un hecho histórico dramático. Este autor se encarga de contar o rememorar sus vivencias infantiles y lo que se vio en su pueblo, tanto la invasión de extraños y todo lo que ocurrió, la gente cómo trató de defenderse y demás. Entonces, es un testimonio como tal. En Perú no estamos exentos también de ello porque hay un tema muy fuerte, que es la guerra interna que tuvimos, el conflicto armado interno. Jesús Cosio crea esta obra, Rupay, que es un testimonio brutal sobre lo acontecido. El nivel gráfico es tremendo, o sea, fuerte, muy fuerte, fortísimo. Tendrías que leerlo con el estómago vacío, literalmente, porque es algo que nosotros hemos vivido y es muy real y se plasma de esta manera como una novela gráfica que te permite hacer, de repente, con ciertos detalles, cosas que tal vez en una película no podrías, que de repente en una novela no te genera tanto impacto como aquí por el hecho de ser totalmente visual. O también, como lo que sucede con esta de acá, que me gustó mucho cuando la compré, la leí, que es el trabajo de Luis Bustios sobre el Endurance, que fue una expedición que llegó a la Antártida, de mano de Shackleton. Entonces, ellos se encargan también de hacer una novela gráfica sobre esto, el autor. O sea, y abordan otros temas. Y hay que quitarnos un poquito la idea de que las novelas gráficas o cómics solamente son de humor. Claro. Creen que solamente Condorito. Hay un argumento fuerte, claro, por supuesto, hay un arrastre de mucho tiempo, ¿no? Es más, la gente cree que Mafalda es de humor, Mafalda muy política, tremendamente política, pero sí hay un observar, un análisis de la realidad de muchos artistas que no se alejan de ellos, sino que a través de sus obras, de su arte, buscan contar algo, mostrar algo, cuestionarlo también,
o ponerlo sobre el tapete para que, miran, vean, eso está pasando y nadie dice nada. Y sobre el tapete, y para acercarnos, pues está Oren, ¿no? La librería de Ediciones Oren. ¿Te hago mi cherry todavía? Claro, claro que sí. No, gente, muchos de ustedes ya saben, yo manejo Ediciones Oren. Es una librería, bueno, ahora es una librería, tenemos un local en Palermo, que queda en la avenida César Vallejo 662, justo en la esquina de Girón Guayá con la avenida Vallejo. Ahí tenemos muchas más novelas gráficas, hay también un montón de libros. Novelas gráficas, Cómics, tiras cómicas también hay de DC, Marvel. Pueden seguirnos en las redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, pronto TikTok, si no me equivoco. Y ahí pueden acercarse a este mundo. Y si no lo conocen y les interesa, aquí tienen una persona, su servidor, que les puede orientar, les puede apoyar con recomendaciones, cosas que les pueden gustar, cosas que les pueden interesar, porque es un mundo bien interesante, bien bacán, sino que a veces, ante la falta de conocimiento tal vez de ello, que es inevitable en muchos casos, nosotros no nos adentramos en este mundo, pero tenemos la oportunidad de que ahora con la editorial, la librería y todo ello podemos hacer un trabajito más de acercamiento igual, en tus redes, también Oscar Ramírez. Individual Oscar Ramírez, creo que 13 o 23, no me acuerdo bien, ya soy malo para ello. Te lo pasar para que lo pongan ahí. Y en redes sociales sí está Ediciones Oren OREM, en Facebook e Instagram. Ahí nos pueden seguir y consultarnos sin ningún problema. Y visitarnos en la librería, sobre todo. Listo. Oscar, muchas gracias por haber venido a Habitación de Papel. A usted, señor Alejandro, Mr. Alejandro. Con otro proyecto que ya nos vas a comentar. Sí, ya vamos cositas más adelante para avanzar con hacer algo también, porque si nos gusta, nos apasiona también algo a todos, sería bueno que conversemos sobre ello, ¿no? Que conversemos y podamos dejar ahora que se puede, dejar muestra de todo lo que estamos haciendo. Bienvenido, Oscar, para la próxima entonces con ese proyecto y para que nos comentes un poco más. Estuvo con nosotros Oscar Ramírez y espero haya sido de mucho provecho. Nos vemos el día de mañana. También hay invitado. Vamos a hablar de una publicación de Voces de mi región, de Carlos Pérez Urrutia y Carlos Santa María. Aquí está, va a venir a hablarnos un poquito de los cuentos que habitan dentro de estos 3 tomos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.